Cuando establecemos una adecuada estructura de Lewis, con sus correspondientes pares de electrones enlazantes, aquellos que se comparten entre dos átomos, y aquellos pares de electrones no enlazantes, los que se encuentran en un solo átomo, como un par de electrones apareados, corresponde a generar una geometría. Existen varias estructuras establecidas desde un punto de vista lógico de cómo es la mejor manera que se pueden acomodar esos pares de electrones enlazantes o no enlazantes alrededor del átomo central o alrededor de los átomos centrales. Algo importante acá es que entre más compleja sea la molécula, mayor número de átomos centrales va a tener. O sea, que una molécula muy probablemente no solo tenga una geometría, tenga varias geometrías. A nivel del curso empezamos con estructuras pequeñas, máximo 2 centros de átomos, pero es algo que se puede generalizar a n número de átomos centrales entre más compleja sea la molécula. Se ha creado el modelo de repulsión de los pares electrónicos de la capa de valencia. Recordemos que todo esto se genera con los electrones de valencia de cada uno de los átomos involucrados en la molécula. Y lo que nos ayuda es a predecir la geometría de cada una de ellas. Entonces, vamos a ir analizando una por una de las posibilidades. De algunas de las posibilidades, omití algunos casos muy poco frecuentes y que en realidad pienso que para el nivel del curso no es necesario analizarlo. Inclusive, más adelante no va a ser ni posible que se vean ese tipo de estructuras. Entonces, cada uno de las posibilidades se clasificó en una clase donde vamos a analizar cuántos átomos están unidos al átomo central, cuántos pares de electrones libres contiene el átomo central. Esto es importante, nos vamos a enfocar en el átomo central únicamente. Van a existir dos posibilidades de estructura, una que se llama arreglo de pares de electrones o dominio de electrones, y la otra, la geometría molecular en sí. Creo que la geometría molecular en sí es la más importante, pero también hay que entender el arreglo de pares de electrones, que es como la forma madre de la estructura. En algunos y en la mayoría de casos coinciden, pero cuando existen pares de electrones libres, la geometría se deforma un poco, entonces ahí varía. Entonces vamos a ir viendo las clases. La primera de ellas se llama AB2. ¿Qué quiere decir la A? La A es el átomo central y siempre vamos a tener uno, porque estamos analizando átomo central por átomo central. Y B es el número de átomos a su alrededor. En este caso vamos a tener dos átomos unidos al átomo central. Estos átomos B pueden ser iguales o pueden ser distintos. Eso no va a generar para el tipo de geometría alguna diferencia. No existen pares de electrones libres en el átomo central. Cuando estos estén, se le añade a la clase la letra E, pero en este caso no está la letra E, solamente AB2. La mejor manera de acomodar dos pares de electrones alrededor de un centro es ubicándolos a un ángulo de 180 grados y su dominio de electrones se llama lineal. Como no existen pares de electrones alrededor del átomo central, la geometría molecular también se llama lineal. Entonces, siempre que encontremos una molécula con estas características, AB2, con un centro de este tipo, la geometría va a ser lineal y su ángulo va a ser de 180 grados. Un ejemplo de esto es el cloruro de berilio. Entonces tenemos el BeCl2. Analizamos quién puede ser el átomo central. Entonces recordemos las características de un átomo central. Es el que se puede enlazar más veces,
es el menos electronegativo. En este caso es en ambos casos el berilio. Entonces, vamos a tener acá como el berilio va a ser el centro y a ambos lados vamos a tener los cloros. ¿Ok? Aquí voy a introducir también otra parte que viene más adelante, pero creo que como tenemos los análisis de casos en este punto, es importante irlo mencionando. Entonces, el berilio y los cloros están unidos por enlaces ¿de qué tipo? Habría que ir a la lista de electronegatividad y determinar la diferencia entre ellos. El cloro es más electronegativo que el berilio, está jalando sus electrones hacia esta dirección. El otro cloro está jalando hacia esta dirección. ¿Ok? Ambos enlaces son enlaces covalentes. Son enlaces covalentes polares. También son enlaces simples. Dos enlaces simples, dos enlaces covalentes polares. Un concepto que hay que analizar también es la polaridad global de la molécula. Si existe un dipolo, una diferencia de densidad electrónica. Entonces, si solo analizo el enlace berilio-cloro, uno de los dos, el enlace es covalente polar porque se dirige hacia el cloro y el otro también, pero ambos cloros son iguales. Entonces, si el cloro es más fuerte que el berilio, está jalando para un lado y el otro cloro para el otro lado, ¿hacia dónde se dirige la densidad electrónica global de la molécula? Hacia ningún sitio, porque las dos fuerzas jalan en direcciones opuestas con la misma intensidad. Entonces, al final, a pesar de estar formado por dos enlaces covalentes polares, la molécula del cloruro de berilio es una molécula no polar. ¿Ok? Es una molécula no polar. Entonces vamos a tener moléculas polares y no polares, que no precisamente quiere decir que están formadas por enlaces covalentes del mismo tipo. La segunda clase que vamos a ver es la AB3. Quiere decir que tiene 3 átomos alrededor del átomo central. No posee pares de electrones sin compartir. La mejor distribución de 3 grupos alrededor de un centro se conoce con el nombre de triangular plana y van a poseer un ángulo de distancia de 120 grados. Como no existen pares de electrones sin compartir alrededor del átomo central, la geometría molecular también va a ser triangular plana. Toda molécula que tenga esta forma va a ser una triangular plana. Un ejemplo de esto es el trifluoruro de boro. Entonces, en el centro tenemos al boro, que pertenece al grupo 3, que es menos electronegativo que el flúor, y el flúor a cada lado porque solamente puede generar un enlace. El flúor, recordemos, es el elemento más electronegativo. Los 3 flúor están jalando hacia su dirección con la misma fuerza, se terminan cancelando, por lo tanto es una molécula no polar, a pesar de que está formada por 3 enlaces covalentes polares. Una molécula no polar. Se preguntarán, entonces, ¿cuándo va a ser una molécula polar? Es muy sencillo reconocer una molécula polar. Son 2 características. Número 1. Si el átomo central tiene algún par de electrones sin compartir, automáticamente es molécula polar, que todavía no hemos visto ninguna de esas. Y segunda característica, si alrededor
del átomo central, en este caso los 3 flúor, alguno de los 3 fuera diferente, fuera un cloro, un bromo, cualquier cosa, automáticamente se convierte en una molécula polar. Entonces, lo primero que hay que observar si hay pares de electrones sin compartir. Si existen, polar. Si no existen, analizamos cuáles átomos están alrededor o los grupos. Si todos los grupos o átomos son iguales, no polar. Y si son diferentes, alguno va a ser polar. El tercer caso es el AB4, 4 átomos alrededor, 0 pares sin compartir. La mejor distribución se conoce con el nombre de tetraédrica. Las dos moléculas, las dos geometrías anteriores son planas. Esta ya es una molécula o una geometría tridimensional que se conoce con el nombre de tetraédrica. Y su geometría también va a ser igual debido a que no existen pares de electrones sin compartir alrededor del átomo central. Tetraédrica. Ejemplo de esto, el gas metano. Tenemos el carbono en el centro y los hidrógenos alrededor. Como la fuerza que está jalando cada uno de los 4 enlaces covalentes polares es igual, estas se cancelan y al final es una molécula no polar. Este tipo de geometría es la que gobierna la mayoría de grupos de los compuestos orgánicos debido a que esa materia o ese análisis de esos compuestos está basado en el carbono y el carbono va a formar normalmente enlaces simples que va a generar una geometría tetraédrica. Entonces metano es una molécula no polar formada por 4 enlaces covalentes polares simples. Siguiente posibilidad, AB5, 5 átomos alrededor, 0 pares de electrones. El nombre de la estructura va a ser bipiramidal triangular. Entonces imaginémonos un triángulo como una triangular plana en el centro, un pico arriba y un pico abajo. La geometría va a ser exactamente igual. Este tipo de geometría va a tener dos enlaces, dos ángulos de enlace. De 90 grados cuando estamos analizando alguno de los lados con uno de arriba o abajo. Y en el centro ángulos de 120 grados. Si en este caso el pentacloruro de fósforo, todos los átomos alrededor del fósforo son iguales. Y ninguno va a poseer, el fósforo no posee pares de electrones sin compartir a su alrededor, por lo tanto, también va a ser una molécula polar. No polar, perdón. Otra forma, AB6, ya vimos AB2, AB3, AB4, AB5 y ahora toca AB6, 6 átomos alrededor de un átomo central, 0 pares de electrones sin compartir, la estructura se llama octaédrica, es como la anterior, solo que el centro es un cuadro y arriba un punto y otro punto, son dos pirámides unidas por un centro cuadrado. En el caso anterior eran dos pirámides, una arriba y una abajo, con un centro triangular. Estas dos estructuras, AB5 y AB6, tienen la característica de que el átomo central que esté ahí va a expandir su octeto. En la clase anterior vimos que hablamos un poco que algunos elementos podrían expandir su octeto. Bueno, si es AB5 y AB6, expanden su octeto. Normalmente puede ser una estructura con fósforo AB5 o con azufre AB6 como átomo central.
Aquí tenemos el hexafluoruro de azufre. El azufre en el centro expande su octeto. Él va a cumplir un octeto de 12 electrones. En el caso anterior del fósforo cumplía un octeto de 10 electrones. Entonces ellos pueden expander su octeto. Estructura octaédrica no polar, porque todos los que están alrededor del azufre son iguales.